Buenos días. Acompáñenme, por favor, al segundo libro de Samuel, en el capítulo 19. Vamos a estar leyendo los versículos 8 al 43. Y como dijo Edwin, hoy vamos a estar predicando como Esdras, desde el alba hasta el mediodía, porque el pasaje está largo. Está largo ese pasaje que nos tocó hoy. Entonces, versículos 8 al 10. (19, 8 al 10). Ante esto, el rey se levantó y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad. Cuando los soldados lo supieron, fueron todos a presentarse ante él. Los israelitas, mientras tanto, habían huido a sus hogares. Y por todas las tribus de Israel se hablaba de la situación. Decían: el rey nos rescató del poder de nuestros enemigos. Él nos libró del dominio de los filisteos. Por causa de Absalón tuvo que huir del país. Pero ahora Absalón, al que habíamos ungido como rey, ha muerto en la batalla. ¿Qué nos impide pedirle al rey que vuelva? Entonces, haciendo un poco de contexto, venimos de que Absalón se ha rebelado contra su papá. David ha tenido que huir. En medio de la guerra civil que se forma, muere Absalón. David hace un luto por su hijo y aquí nos encontramos en este pasaje. Y yo quiero que, aunque mi hermana ya oró, quisiera que nuevamente me acompañaran a orar, por favor. Padre, tú definitivamente nos conoces muy bien a cada uno de nosotros. Yo solo te ruego, Señor, que quieras usarme, Señor, que quieras glorificarte, Señor, en mi debilidad, en mi torpeza. Bendícenos, Señor, con tu gracia y con tu paz, y háblanos, por favor, te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, entonces, la primera parte que acabamos de leer se llama discusión. Hay una discusión. ¿Hacemos que el rey vuelva o no vuelva? ¿Que se quede allá o que regrese? Y es que David nuevamente es restaurado como rey y todos tienen miedo. ¿Quién quiere que vuelva ese hombre por acá? Y entonces David es restaurado como rey, lo leemos ahí precisamente, dice: el rey se levantó y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad. Eso está en el versículo 8. Entonces era una costumbre que los reyes y los líderes de una nación se sentaban junto a la puerta. Digamos que esa era como la oficina, como el despacho de las personas que lideraban ahí. O sea que David es restaurado nuevamente como rey. Pero resulta que Israel, en este caso que estamos leyendo Israel, vamos a darnos cuenta que Israel está conformado por 12 tribus, ¿verdad? Pero en este caso estamos leyendo que no son las 12 tribus las que están diciendo que David regrese, sino que son 10 de las 12 las que están diciendo: venga, ¿por qué no hacemos que David regrese? Pero la discusión estaba en que, bueno, nosotros nombramos a Absalón como rey y David está como rey, ¿qué nos va a hacer? Entonces, el pueblo quiere llamarlo, pero tiene miedo, ¿no? Ahora, David tiene una tremenda tarea. Tiene que, después de esa frustrada rebelión de su hijo Absalón, volver a unir a una nación. Y esto lo vamos a tener en cuenta en toda la lectura que vamos a hacer del capítulo 19. David va a cometer muchos errores y cosas muy buenas tratando de unir el reino. Así que vamos a ver cosas justas, cosas injustas, pero todo pensando en que él quería unir nuevamente el reino, la nación. ¿Bien? Entonces vamos a leer ahora los versículos 11 al 15. Dice:
Entonces el rey David mandó este mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Hablen con los ancianos de Judá y díganles: el rey se ha enterado de lo que se ha hablado por todo Israel. ¿Serán ustedes los últimos en pedirme a mí, el rey, que regrese a mi palacio? Ustedes son mis hermanos, son mi propia sangre. ¿Por qué han de ser los últimos en llamarme? Díganle también a Amasá: ¿acaso no eres de mi propia sangre? Tú serás de por vida el general de mi ejército en lugar de Joab. Que Dios me castigue si no lo cumplo. Así, el rey se ganó el aprecio de todos los de Judá, quienes a una voz le pidieron que regresara con todas sus tropas. De modo que el rey emprendió el viaje y llegó hasta el Jordán. Los de Judá se dirigieron entonces a Gilgal para encontrarse con el rey y acompañarlo a cruzar el río. Entonces, sí vemos acá en el versículo 11, hablen con los ancianos de Judá. O sea que acá ya empezamos a ver los primeros brotes de una división. Estamos a puertas de que el reino se divida. Estamos a puertas de que esas 12 tribus se dividan en 2 grupos. Así que estamos viendo acá el primer brotecito de división. David se está dirigiendo a los de Judá, porque al igual que los de Israel, también tienen miedo. Porque la rebelión, ¿en dónde empezó? En Judá. Empezó en Hebrón. ¿Con quién? Con su hijo. ¿Con quién más? Con Ahitofel, su consejero. ¿Con quién más? Con Amasá, su sobrino. O sea que los de Judá también tienen miedo. No quieren que David regrese. No quieren que David vuelva. Así que David emprende su tarea: unir al país, unir a la nación. Y miren lo que dice en el versículo 13. Dice: díganle también a Amasá. Bien, entonces acá viene la cosa. Resulta que él está prometiendo que le va a quitar el ejército a su general, Joab, y se lo va a trasladar ¿a quién? A Amasá. Pero Amasá, ¿quién era? El general de la rebelión de Absalón. Acá vemos entonces, ¿qué podemos decir? ¿Por qué David está haciendo esto? Pudiéramos pensar, la primera posibilidad es que David no perdonó a Joab. No lo perdonó. Acuérdense que él dijo en su frustrada rebelión a Absalón, allá corriendo, huyendo, David le dijo a su general y a su ejército: no vayan a matar a mi hijo Absalón. Y resulta que llega un soldado, ve allá a Absalón colgado del cabello en una rama, y él no tiene el valor, no lo va a matar porque él dice: no, yo cómo voy a desobedecer al rey. Entonces llama a Joab y le dice: Joab, mire, ahí está Absalón. Y Joab dice: no, pues fácil, páseme una lanza. Chac, 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 chac. Quedó al hombre ahí herido y le dice a sus soldados: terminen de matarlo. Entonces podemos decir, bueno, David le está quitando su ejército, pues porque el tipo es un desobediente. Además, Joab no fue la primera vez que desobedeció a David, ¿no? David hizo un pacto con un hombre llamado Abner. ¿Y qué hizo Joab? Lo mató. Mató a Absalón. Y resulta que a Amasá, el que está acá, el que estamos leyendo, también lo va a matar. Joab era terriblemente desobediente. Es un hombre curioso, porque él podría hacer todo por David menos ser obediente. Él daría su vida por David, pero no lo puede obedecer. Este hombre es curioso. Y resulta que puede ser la primera posibilidad. La segunda posibilidad podría ser que, bueno, ya lo dije, que es muy desobediente. La primera porque no perdonó a su hijo, pero la tercera es como la más importante, creo yo, y es que David es muy astuto. David realmente es muy astuto. Porque miren lo que él logró. Versículo 14.
Así el rey se ganó el aprecio de todos los de Judá. Eso fue lo que él ganó al haber puesto a Amasá como su general del ejército. ¿Era inteligente? Dijo, lo nombro acá, les quito el miedo a todo el mundo, el rebelde lo pongo aquí, fuera miedo, lo mío es en serio, yo no voy a hacerles nada, vamos bien. Entonces David lo logró. Y ahora vamos a entrar en la parte, digamos, en donde nos vamos a encontrar a todos los personajes de la historia de David. Versículos 16 al 23. Dice, pero el benjaminita Simí, hijo de Gerá, oriundo de Bahurín, se apresuró a bajar con los de Judá para recibir al rey David. Con él iban 1000 benjaminitas e incluso Siba, que había sido administrador de la familia de Saúl, con sus 15 hijos y 20 criados. Estos llegaron al Jordán antes que el rey y vadearon el río para ponerse a las órdenes del rey y ayudar a la familia real a cruzar el Jordán. Cuando el rey estaba por cruzarlo, Simí, hijo de Gerá, se inclinó ante él y le dijo, ruego a mi señor el rey que no tome en cuenta mi delito, ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día en que su majestad salió de Jerusalén. Le ruego a su majestad que olvide eso. Reconozco que he pecado. Y por eso hoy de toda la tribu de Judá he sido el primero en salir a recibir a mi señor el rey. Pero Abisai, hijo de Sarbia, exclamó, Simí maldijo al ungido del Señor y merece la muerte. David respondió, hijos de Sarbia, esto no es asunto de ustedes sino mío. Están actuando como si fueran mis adversarios. ¿Cómo va a morir hoy alguien del pueblo cuando precisamente en este día vuelvo a ser rey de Israel? Y dirigiéndose a Simí, el rey le juró, no morirás. Bien, entonces, en este pasaje pretendo profundizarme un poco más. Y quiero que pensemos en Simí y en Siba, perdón. Le puse a los dos el acento, a Simí y a Siba. Recordemos a Simí. Este hombre, como con Siba, tiene sus cosas interesantes, como todos los personajes que vamos a estar leyendo. Son hartos, Edwin. Hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Bien, entonces, vamos al capítulo 16, en el versículo 7-8. 16, 7, 8. En sus insultos, Simí le decía al rey, largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Eso es mentira. Eso es mentira. David no mató a Saúl. Recordemos cómo murió Saúl. Saúl murió en una batalla. Dijo que no quería morir en manos de ellos, le pidió a alguien que lo matara, no lo mató, puso su espada en el piso y se echó sobre ella y se mató. Así que David no hizo eso. Pero Simí, sin embargo, le da tremendos insultos y tremendas maldiciones a David. Sin embargo, David lo perdona. Le permite vivir un día más. Siba está unos versículos atrás. Entonces dice del 1 al 4. Vamos a ver esta historia también. Un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. Dice, ¿qué vas a hacer con todo esto?, le preguntó el rey. Siba respondió, los asnos son para que monte la familia de su majestad.
El pan y la fruta son para que la coman los soldados. Y el vino es para que lo beban los que desfallezcan en el desierto. Este era un tipazo este hombre. Y resulta que entonces el rey le preguntó, ¿y dónde está tu nieto? ¿Dónde está el nieto de tu amo? Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Qué mentiroso, ¿no? Qué mentiroso. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Bueno, replicó el rey, todo lo que antes fue de Mefiboset ahora es tuyo. Y entonces él dice algo muy interesante, ¿no? A sus pies, mi señor el rey. Estaba feliz porque se quedó con lo que quería. Exclamó Siba, que cuente yo siempre con el favor de su majestad. Logró lo que quería. Logró lo que quería. Y lo peor, David ni se enteró. David es muy, como no sé, como toma las decisiones como muy rápido, ¿no? Como que fue decidiendo, no consultó nada, de una, decidió y ya, y punto, y se acabó. Y le quitó todo a Mefiboset. Entonces estos dos personajes que estamos leyendo en esta historia aparecen ahí en la escena. Aparecen ahí estos dos hombres. Y no perdamos de vista que David está buscando la unidad de la nación. Así que no va a matar a Simí y tampoco le va a decir nada a Siba. De hecho, todavía no sabe que lo engañó. Él va hasta ahí engañado. Pero la pregunta es, ¿por qué el escritor del libro de Samuel nos mete a estos dos hombres en el mismo relato? ¿Por qué hace esto este escritor? Leemos que Simí y Siba descendieron con los de Judá y con los de Benjamín. David le había dicho a los de Judá, ¿no me van a llamar ustedes que son de mi propia sangre? Simí y Siba dijeron, vamos a ir con el grupo de los de Judá. Ellos se sentían de la sangre de David. Ellos creían que eran de los de David. Y se acercaron con esa confianza, con ese ímpetu. Pero nada más lejos de ser cierto. Eso es mentira. Eso es mentira. Simí se acercó a David solo por miedo a las consecuencias de lo que le podía pasar. Él no empezó pidiendo perdón. Él empezó pidiendo, miren lo que empezó pidiendo, 19:19, perdón. Y le dijo, ruego a mi señor el rey que no tome en cuenta mi delito, ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día en que su majestad salió de Jerusalén. Le ruego a su majestad que olvide eso. Y a lo último dice, reconozco que he pecado, como para sellar lo que acaba de decir. Pero lo que le tenía miedo eran las consecuencias. Él no quería pasar por lo que tenía que pasar. Mientras tanto, Siba se acercó a David mostrándole a sus hijos, a sus sirvientes, mostrándole ese servicio. No le pidió perdón, engañó a David, le quitó todo a Mefiboset y se acerca a David y no le pide perdón, sino que le dice, ¿en qué le ayudo? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere que haga? ¿En dónde voy? ¿A qué hago? ¿Qué quiere que haga? ¿En qué le sirvo? ¿Qué quiere que haga por usted? ¿En dónde lo subo? ¿En dónde lo bajo? Dice que vadearon el río, se metió, se subió lo que hubiera tenido puesto, se subió y entonces empezó a caminar ahí por el charco y dijo, no, usted no se ensucie, yo lo subo. ¡Qué tipo tan hipócrita! Sin embargo, David le muestra misericordia a los dos. Y yo quiero que acá entremos un poquito más, porque la Biblia es tipológica. Y todo personaje somos nosotros. Vamos al libro de Reyes, en el capítulo 2. Nos va a hablar de Simí, versículos 8
al 9. Tengamos presente que David le dijo, yo te juro que no vas a morir. Capítulo 2, versículos 8 al 9. Dice, David está hablando con su hijo Salomón. También encárgate de Simí, hijo de Gerá. Ese benjaminita, ya miran cómo le está hablando, ¿no? Ya el tonito cambió. De Bahurín, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanaim. Es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no le condenaría a muerte. Sin embargo, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. ¿Qué piensan ustedes de esa historia? ¿Confusa? ¿Difícil? ¿David está diciendo mentiras? No. Eso pasa cuando nos acercamos a Dios con un falso arrepentimiento, con hipocresía, acercándonos a Dios de una manera inmadura. Aunque no digo que acercarnos de una manera inmadura, bueno, digo, ¿qué puede ser una manera inmadura? Por ejemplo, muchas personas hemos llegado al Señor por problemas, ¿no? Hemos tenido problemas en la familia, con la esposa, con los hijos, por una enfermedad. No es una manera madura de acercarnos a Dios, pero sin embargo Dios en su gracia nos salva y nos perdona. Yo me refiero a una mala manera de acercarnos a Dios. Simí solo pensaba en las consecuencias. Y Siba era un hipócrita que pensaba que solo estaba sirviendo a David y iba a ocultar su terrible pecado. Muchas personas piensan que por servirle a Dios, miren, de verdad se los puedo decir, yo he visto muchas personas predicar, muchas personas servir, muchas personas entregarse de cuerpo, alma y sombrero a todo esto, pero su corazón está lejos de Dios. He visto cómo han caído y cómo se han llevado a miles y cómo se ha llevado a cientos, pensando que porque sirven a Dios están ocultando todo eso. Es mentira. Así no nos acerquemos a Dios jamás. Simí se acercó diciéndole, mire, le muestro a mis hijos, le muestro a mi familia, le muestro a mis siervos, todos estamos dispuestos a servirle a usted. ¿Qué quiere que hagamos por usted? La hipocresía es una máscara que nos hace quedar bien los unos con los otros, pero ¿de verdad creemos que esa máscara nos va a servir con Dios? ¿De verdad creemos que esa máscara nos va a servir, va a aguantar, va a pasar la prueba con Dios? No. Simí es como Simón el mago. Resulta que Simón era muy conocido por ser el gran poder de Dios. Y resulta que Felipe llegó, predicó, y dice la Biblia en Hechos que él creyó y se bautizó. ¿Qué engañada le metió a Felipe? ¿Qué engañada? Imagínense todos en la congregación que llegue acá el tipo del barrio, el maloso, y usted lo ve tan diferente, tan cambiado. ¡Qué hombre! Mírenlo cómo es, cómo se comporta, los engañó a todos. Y llega el apóstol Pedro, empieza a predicar, hay milagros, hay sanidades. Y le salió lo que tenía por dentro a este hombre. Y le dijo a Pedro, oiga, ¿y cuánto vale eso que usted tiene? ¿Y qué le dijo Pedro? ¡Ja! No eres íntegro delante de Dios. Que tu dinero perezca contigo. Arrepiéntete, tal vez el Señor te perdone por lo que has hecho. ¿Y saben qué dice Simón el mago? Ay, pequé.
Ay, estoy arrepentido. No. Ay, que no me vaya a pasar eso. Rueguen para que no me pase eso. Si mi está igual. Por favor, que no me pase eso. Que no me pase eso. ¿Qué hipocresía es esa? Pero piensen todavía más lo que dijo el Señor Jesús. Hoy ahorita nos leían precisamente lo de Marta, Marta, ¿no? Cuando en la Biblia nosotros leemos que se repite un nombre 2 veces, Marta, Marta. O más bien, empecemos desde el principio, Abraham, Abraham. Samuel, Samuel. Marta, Marta. Saulo, Saulo. Pedro, Pedro. Siempre nos habla de intimidad, de comunión, que la persona con la que se está hablando se conoce. Y unos hombres se levantarán en aquel día y dirán, Señor, Señor. ¿Qué están diciendo ellos? Que conocen al Señor, que tienen intimidad con el Señor Jesús, pero el Señor les dice, aléjense de mí, hacedores de maldad. Jamás los conocí. Nos podemos engañar, nos podemos engañar. Y entonces acá empieza como a decir uno, bueno, ¿y entonces cómo es el tema de la salvación? Porque entonces yo digo, Señor, Señor, y yo creo que conozco al Señor, pero ¿cómo es esto? Hay una enseñanza terrible, que es que el ser humano se salva creyendo en Jesús y haciendo cosas buenas, lo que conocemos en la Biblia o lo que se conoce como la fe más las obras. Eso es terrible, porque estamos diciendo que el sacrificio del Señor Jesús no fue suficiente, que nosotros tenemos que completar un poquito más, ¿no es cierto? No es suficiente lo que hizo Dios, que la sangre de Dios no es capaz, no es suficiente, que yo tengo que hacer un poquito más. Pero también hay una enseñanza muy peligrosa. Y es enseñarle a alguien y decirle, usted es salvo, así no lo manifieste. Usted es salvo, así no viva una vida que le agrade a Dios. Usted es salvo, así no manifieste ninguna buena obra. Usted es salvo, así viva como el diablo. Tranquilo, usted es salvo. Eso es terrible también. No somos salvos por buenas obras, pero hemos sido salvados para hacer buenas obras. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2. Versículos 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo ¿de quién? De Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. También Juan nos va a decir, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. No está ahí, no lo estén buscando en la pantalla, no lo estén buscando en la pantalla. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Estamos viendo características de alguien que ha sido salvado de verdad, ¿verdad? Juan también nos dice, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. El Señor Jesús en Lucas dice, cada árbol se reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. Pablo dice que nos examinemos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe.
¿Por qué decimos que un creyente puede ser creyente así no viva como un creyente? ¿Por qué decimos que un creyente puede vivir pecando y pecando y pecando y pecando y pecando y pecando hasta el infinito? Y entonces ustedes me dirán, o sea que un cristiano no peca. No. Juan también dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar ¿por qué? Por mentiroso. Y su palabra no habita en nosotros. Pero yo les digo a ustedes, esto es cierto, pero lo otro también es cierto. Como creyentes nosotros debemos manifestar una vida de piedad. Como creyentes nosotros nos identificamos de una manera única. No vivimos pecando. No practicamos una vida de pecado, pecamos. Nos caemos, pero nos levantamos. Si Dios es nuestro Padre, Él nos va a disciplinar. ¿Cómo puede decir alguien que es creyente y no vive la disciplina de Dios a pesar de su maldad? Como creyentes hemos sido llamados a vivir como nuestro Señor, nos ha puesto su Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero mucha gente anda engañada, creyéndose creyente y viviendo como el diablo. Pero van en esta premisa, nosotros somos salvos. Somos salvos. ¿Por qué? No lo sé, pero son salvos. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde? No lo veo, no lo veo. ¿Ustedes lo ven? ¿Ustedes lo ven? En aquellas personas que dicen que conocen a Cristo y viven como viven, nosotros vemos y decimos, no, ahí no está Cristo. Y Simi y Siba están en el mismo tono, acercándose a Dios pensando que es el servicio lo que me hace conocer al Señor, y no es así. Que son mis palabras las que ganan el corazón de Dios, y no es así, porque como dijo el Señor Jesús, ustedes de labios para afuera me honran, pero su corazón está lejos de mí. Yo no sé qué hora es, pero quisiera decirles tal vez otra cosa sobre Siba. Y es que él es como el hombre rico, como ese joven rico, tan parecido, muy parecido. Lo que más deseaba eran las riquezas. Él decía que amaba a David porque lo servía, pero mentiras. Lo que más quería es quedarse con la plata de Mefiboset. Y el Señor Jesús le hace tremenda encuesta, o más bien encuesta no, le abre tan profundo el corazón a este joven que dice, ¿de verdad tú amas a Dios? Sí, ¿de verdad tú lo amas? Sí, vende todo lo que tienes. Y él dijo, no, porque realmente lo que yo amo es la plata. Y dice que se fue triste. Sin embargo, el Señor dice que mirándolo, lo amó. Mis hermanos, ¿qué es lo que más deseamos en esta tierra? Hoy también leían en la cena que el Señor Jesús dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Y yo quiero que pensemos en esa frase. Y pensemos en otras dos. Cuando nosotros vamos a la carta de Santiago, Santiago dice, ninguno diga que es tentado por Dios. Porque, pues para empezar, Dios no tienta a nadie, ni tampoco puede ser tentado, ¿no? Sino que cada uno es atraído y seducido ¿de qué?
de su propia concupiscencia, ¿no es cierto? Dice Reina Valera, y la Nueva Versión no lo traduce a cada uno es atraído y seducido por sus malos deseos. Esa palabra concupiscencia que suena extraño y malos deseos, que es la que también es lo que significa, es la misma palabra que usa el Señor Jesús ahí. ¿Cuánto he deseado? Es la misma palabra que usa Santiago. Es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en Tesalonicenses. ¿Cuánto he deseado ir a verlos? Desear no está mal. El tema es qué es lo que deseamos. Díganme qué es en lo que ustedes gastan su tiempo, su fuerza, su dinero, y yo les puedo asegurar qué es lo que aman. Yo les puedo decir, y no soy profeta, les puedo decir qué es lo que aman. Ustedes saben qué es lo que aman. ¿Qué es en lo que invierten su tiempo, su fuerza, su dinero, sus recursos? ¿Qué es lo que les roba los suspiros? ¿Qué es en lo que piensan, en lo que sueñan? ¿Qué es lo que más quieren de sus hijos, de sus nietos? ¿Qué es lo que más desean que haga su esposo o su esposa? ¿Cuál es el deseo más grande de su corazón? Allá está nuestro amor. Allá está. Bueno, muchas cosas se quedan sin decir. Pasemos otra vez al segundo libro de Samuel, capítulo 19. Vamos a leer los versículos 24 al 30. También Mefiboset, el nieto de Saúl, salió a recibir al rey. No se había lavado los pies ni la ropa, ni se había recortado el bigote, desde el día en que el rey tuvo que irse hasta que él regresó sano y salvo. Cuando llegó de Jerusalén para recibir al rey, éste le preguntó: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Mi señor y rey, como este servidor suyo es cojo, yo quería que me aparejaran un asno para montar y así poder acompañarlo, pero mi criado Siba me traicionó y ahora me ha calumniado ante su majestad. Sin embargo, su majestad es como un ángel de Dios y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. No hay nadie en mi familia paterna que no merezca la muerte en presencia de mi señor el rey. A pesar de eso, su majestad le concedió a este servidor suyo comer en la mesa real. ¿Qué derecho tengo de pedirle algo más a su majestad? El rey le dijo: no tienes que dar más explicaciones. Ya he decidido que tú y Siba se repartan las tierras. Bueno, ahí estuvo como mal, ¿no? Él puede quedarse con todo, le respondió Mefiboset. A mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo. Hasta el momento David seguía creyendo la mentira de Siba. Estaba ahí, engañado el hombre todavía. David le pidió una explicación a Mefiboset. Mefiboset le da todo con lujo de detalles y le dice por qué no pudo ir con él. David no llamó a Siba. Se quedó callado. Y la cosa es que ni tampoco Samuel nos dice nada. El escritor del libro de Samuel no nos dice, no, y Mefiboset estaba diciendo la verdad. Tampoco. Estamos metidos en qué problema. Pero el caso es que David tomó una decisión, repartir las tierras. Fue algo muy injusto. Pero, como empezamos diciendo desde el principio, tengamos en mente que David está queriendo unir el reino, cueste lo que cueste. David no es Cristo. Y aunque David se nos dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, pues no es Dios. David no cumplió lo que tenía que cumplir ahí, ser justo, pero quería unir el reino.
Pero no me interesa en este momento tanto David, me interesa más Mefiboset. Versículo 27, miren lo que dice. Puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. Qué corazón tan diferente al de estos dos hombres anteriores, ¿no es cierto? No piensa en las consecuencias pueden ser cualquiera, la que él escoja. No busca a David por los beneficios que le pueda dar. No busca su riqueza, no busca nada. Él se somete voluntariamente al rey. Y un hijo de Dios, aquel que se arrepiente verdaderamente ante Dios, quien ha creído al Hijo de Dios, se somete voluntariamente a lo que dice su rey. Puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. Y dice la siguiente frase, no hay nadie en mi familia que no merezca la muerte. Cuando un nuevo rey subía al trono de la manera en que subió David, no venía de familia real ni nada de eso. Pues ¿qué tenía que hacer ese nuevo hombre que llegaba? Pues matar a toditicos, ¿no es cierto? A todo aquel que le quisiera quitar el reino. Y Mefiboset sabe que es una gracia de David que él esté vivo. Él sabía que merecía la muerte, pero David lo perdonó. Mefiboset me parece tanto al hombre que estaba al lado de la cruz con Cristo. Él estaba ahí en esa cruz, ese ladrón, con su socio. Todos estaban diciéndole cosas muy lindas al Señor Jesús. Le estaban hablando cosas maravillosas. No. Y él también lo estaba insultando, él también le estaba diciendo groserías, él también se estaba riendo de él también estaba haciendo eso. Pero empezaron a pasar las horas. Y él se daba cuenta que ese hombre que estaba ahí no era como él. Y empezó a pasar el tiempo. Y entonces el socio empezó a insultar al Señor. Y yo diría que él le dijo algo así como, venga, cállese. Cállese. Usted y yo estamos aquí justamente. Usted y yo no los merecemos. Usted y yo merecemos estar aquí en esta cruz, pero él no. Y le dice al Señor, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, en este mismo instante te voy a mandar 2 ángeles a que te bajen de la cruz. No. Ese hombre de la cruz sabía lo que le iba a pasar. Pero aún así clamaba por ese Señor, a ese Señor le clamaba. Un creyente de verdad no se acerca a Dios por miedo a las consecuencias, sino que ama la voluntad de su Señor y aunque vengan las consecuencias más difíciles, Él se somete a su Señor. Versículo 30. Puede quedarse con todo. No le importaba el dinero tampoco. Yo he visto videos, no sé, ustedes de pronto también en YouTube, de unos hombres, es que da vergüenza decir eso, pero ustedes lo van a ver de todas maneras. Y pastores con fajos de billetes, haciéndose así en la barbilla, así, bendecido. Acá desde Miami, haciendo esto. Wow. Un hijo de Dios. ¿Cómo es que, hay un predicador por ahí, y dice, ¿cómo es que los narcos pueden tener estos carros? Y yo que me parto el lomo trayendo a personas a Jesucristo, ¿cómo no puedo tener? ¿Dónde están mis millones? Otros predicadores montados en tremendos Ferraris, Lamborghinis, diciendo, ¿por qué un mafioso puede tener este carro y un hijo de Dios no? El Dios de ellos es la barriga.
El Dios de ellos es lo que les da hambre, el apetito que ellos tienen. Pablo le dice a Timoteo, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Eso es cierto. Pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Los beneficios de la verdadera piedad no son económicos, no. Los beneficios de la verdadera piedad son espirituales. La verdadera piedad es poseer a Dios. Mefiboset estaba feliz con tener de nuevo a su rey. Mefiboset es como el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿De verdad usted siente que le falta algo? Si usted tiene a Cristo y me dice que usted se siente inconforme, yo le puedo decir, sí, usted se siente inconforme porque todos los creyentes tenemos como una inconformidad, y es ¿cuál? Que queremos ver el rostro de nuestro Señor. Ningún paseo nos satisface. Nada nos llena. A los creyentes eso no nos llena. Uno llega de un viaje como cansado, picado. Uno llega mal, aburrido. La comida no fue la mejor. Llegamos tristes de alguna manera, cansados del viaje. Porque es que fuimos creados no para las riquezas, no fuimos creados para los viajes, fuimos creados para Dios. Y hasta que nosotros no lo veamos, nunca vamos a estar satisfechos. Jamás, 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 jamás vamos a estar satisfechos cuando el Señor nos llame a su presencia y le veamos. Todo lo que usted ha deseado lo va a ver. Todo lo que usted ha deseado lo va a tener ahí. Va a ver a su Señor. Pero yo estaba diciendo otra cosa respecto a la insatisfacción. De verdad, si uno es creyente y dice, es que yo siento que como que me falta, no sé. Yo no sé, como que me falta como conocer más el mundo, como la calle, yo no sé. No sé, yo como que necesito es como plata, como viajar, yo no sé. No es el Salmo 23. Versículos 31 al 40. Y Dios me ayude. Versículos 31 al 40. También Barzillai, el galadita, bajó al Jordán. Había viajado desde Rogelín para escoltar al rey cuando cruzara el río. Barzillai, que ya era un anciano de 80 años, le había proporcionado al rey todo lo necesario durante su estadía en Mahanaim, pues era muy rico. El rey le dijo, acompáñame, quédate conmigo en Jerusalén, y yo me encargaré de todo lo que necesites. Pero, ¿cuántos años de vida me quedan?, le respondió Barzillai. ¿Para qué subir con el rey a Jerusalén? Ya tengo 80 años y apenas puedo distinguir lo bueno de lo malo, o saborear lo que como y bebo, aún apreciar las voces de los cantores y las cantoras. Porque has de ser este servidor una carga más para mi señor el rey. ¿Y por qué quiere su majestad recompensarme de este modo, cuando tan solo voy a acompañarlo a cruzar el Jordán? Déjeme usted regresar a mi propio pueblo para que pueda morir allí y ser enterrado en la tumba de mis padres. Pero aquí le dejo a Quimán para que le sirva a su majestad y lo acompañe a cruzar el río. Haga usted por él lo que haría por mí.
Está bien, respondió el rey. Kimán irá conmigo y haré por él lo que me pides, y a ti te daré todo lo que quieras. La gente y el rey cruzaron el Jordán. Luego el rey le dio un beso a Barzilai y lo bendijo. Y Barzilai volvió a su pueblo. Yo veo en este hombre lo que ustedes también acaban de ver. Un hombre piadoso, una vida de piedad. Barzilai solo estaba acompañando al rey, solo lo iba a acompañar a pasar el Jordán. David, después de ver eso que él hizo, le propone que vaya y viva con él, que le iba a dar todo, que no le iba a faltar nada. Pero Barzilai dice que ya está viejo. Pero le dice una cosa, le dice, ¿no cree que la recompensa es como muy grande por algo tan simple? Caminar con el rey. Y lo mejor, Barzilai no estaba ayudando a David pues, esperando un beneficio. Él ya era muy rico. Él no estaba esperando enriquecerse más por servir al Señor. Lo único que le pide es que se lleve a su hijo Kimán. Miren que, bueno, eso que dicen que uno tiene que ponerle a los hijos los nombres con propósito, pues, no sé, eso es como curioso, ¿no? Muchos dicen, no le pongan a su hijo el nombre de Jesús, porque eso es indigno. Y entonces le ponen Josué. Bueno, por no ponerle Jesús le ponen Josué. Es lo mismo. Pónganle un nombre más bíblico, Pablo Escobar. Entonces, los nombres no significan mucho, la verdad. Pero lo cierto es que en la Biblia cuando leemos los nombres sí que tienen sentido. Sí que tienen significado, sí que tienen propósito. Calculen ustedes que Barzilai significa fuerte como el hierro. Y vemos a un viejito llevado. Está mal. Pero pues es como un viejito, ¿no? Nos muestra las características de un viejito, ¿no? Que eso está muy feo, ya eso no me gusta. Es que yo me acuerdo cuando era más un niño que eso sabía diferente. Pues sí, ya no le saben las cosas igual. Los viejitos son chinchosos. Ay, qué cosa los viejitos. Pero son hermosos los viejitos. Y reconocemos a un viejito por eso, ¿no? Está chinchoso, canzoncito, ya nada le gusta, ya nada le sabe. Y así está Barzilai. Bueno, algunos mirarán, usted no está viejito, pero es igual, oiga. ¿Sí o no? Sí, eso me dirá mi esposa a mí. Sí, sí, chinchoso. Y resulta que este viejito Barzilai es así, fuerte como el hierro, pero lo vemos viejito, cansado, gastado. Y nos dice que su hijo se llama Kimán. ¿Y saben qué significa Kimán? Débil. Y es el joven, el fuerte, el muchacho, el aguerrido, el que tiene nuevos bríos. Y es que los jóvenes todos se lo quieren devorar, ¿no es cierto? Saben más que los papás, son mejores. Un estrato más alto también. Todos son así. Pero vemos una comparación tremenda, ¿no? Bueno, vamos a tratar de terminar. Yo creo que esto es, bueno, todo, pero vamos a tratar de terminar con esto. Nuestro mayor deseo no debe ser llegar a viejos y sanos. Debe ser llegar a viejos y sabios. Barzilai es lo que nosotros deberíamos ser. Que por fuera nos veamos gastados, cansados, agotados, pero por dentro, hombres de hierro, hombres fuertes en el Señor. Que aunque nuestro cuerpo esté gastado por la enfermedad, por dentro somos de hierro, templados, con fe. Aquí en el pecho
ardiéndonos el fuego de Cristo aquí, sin importar los años o la vejez, aquí en el pecho. Que no importan las canas, no importan las enfermedades, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Aquí. Gastemos nuestra vida para Dios. Sirvámosle sin reserva. Trabajemos por los tesoros que son eternos. Así como Barzilai, nuestro mayor honor debe ser caminar con el Rey. Eso fue lo más grande que pidió Barzilai. Lo más grande que él ganó fue decir, lo más grande, el honor más grande con David, contigo, Rey, es caminar contigo. Ese es mi mayor honor. Pablo dice esto. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que el sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Así es Barzilai. Pero Barzilai le dice a su rey, yo soy viejo, pero por dentro soy fuerte. Mi hijo es por fuera fuerte, pero por dentro es débil. Llévatelo tú y hazlo fuerte como tú. Hazlo fuerte como tú. La herencia más grande que le podemos dar a nuestros hijos y a nuestros nietos es una herencia que no son casas, que no son carros, que no son plata. La herencia más grande es darle la fe de nuestro Señor Jesús. Nosotros no lo salvamos. No, nosotros no lo salvamos. Pero les enseñamos una vida de piedad. Vamos a hacer todo lo posible por enseñarle a nuestros hijos. Nuestros hijos son débiles y tenemos que llevarlos a nuestro Rey. No los dejemos al cuidado del celular. No los dejemos al cuidado de Disney. No los dejemos al cuidado de Pixar. No los dejemos al cuidado de TikTok. No los dejemos al cuidado de Facebook. Yo sé que es fácil. Usted está cansado y ¿qué hace? Le pasa el celular y se acabó el problema. El niño quiere parque, usted no quiere parque, le da el celular. Yo sé que es fácil. ¿Por qué no caminamos 1 kilómetro más? Esforcémonos por lo eterno. Demos un pasito más, un pasito más, un pasito más. Hoy se celebra el Día del Padre, ¿no? Tremendo nombre que nos dieron, ¿no? Padre. Padre. Es un nombre que nos queda muy grande. Muy, muy, muy grande. Tenemos una responsabilidad eterna. Dígame, ¿de qué vale? ¿De qué vale la vida? ¿De qué vale todo esto si nuestro mayor tesoro no es Cristo? Nada va a compensar a un hijo perdido por el pecado. Nada. Nada. Dígame qué le va a compensar a usted eso. Dígame qué le va a compensar ver a un hijo perdido. ¿Todo porque tenemos pereza? ¿O porque ya están muy grandes y nos da vergüenza? No. Y usted dirá, pero yo no soy papá, me libré. ¡Ja! No. Si tú estás fuerte en la fe, debes llevar a los que son débiles en la fe a Cristo. Predica. Gástate para el Señor. Enseña. Cuando sea oportuno y cuando no.
Modela la vida de Cristo en tu vida. Que otros te miren y digan, ahí está Cristo. Yo quiero que ya en la parte final de este pasaje dice que, vamos a leerlo así rápido, versículos 41 al 40. Dice, por eso los israelitas fueron a ver al rey y le reclamaron, ¿cómo es que nuestros hermanos de Judá se han adueñado del rey al cruzar el Jordán y lo han escoltado a él, a su familia y a todas sus tropas? Los de Judá respondieron, ¿y a qué viene ese enojo? El rey es nuestro pariente cercano. ¿Acaso hemos vivido a costillas del rey? ¿Acaso nos hemos aprovechado de algo? Pero los israelitas insistieron, ¿por qué nos tratan con tanto desprecio? Nosotros tenemos 10 veces más derecho que ustedes sobre el rey David. Además, ¿no fuimos nosotros los primeros en pedirle que volviera? Entonces los de Judá le contestaron aún con más severidad. Empezábamos con una discusión y terminamos con una discusión. Escuchen esto. Natán se acerca a David y le dice lo siguiente. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor? Haciendo lo que me desagrada. Asesinaste a Urías, elitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Empezamos con una discusión, terminamos con una discusión. La vida de David no va a ser fácil. Aunque podemos ver en él luces y sombras, este capítulo termina con una discusión. Ay, no se va a apartar eso de la vida de David. No se va a apartar. Yo les dije que no le tuviéramos miedo a las consecuencias, porque eso no es un verdadero amor a Cristo. Ustedes imagínense que llegue mi esposa y me diga, mi amor, ¿tú por qué no me serías infiel? Y yo le digo, pues fácil. Si yo lo llego a hacer, su papá me mata. Y mi cuñado me revive y vuelve y me mata. Además, no podría volver a predicar. Ya no podría hacer ningún curso, ya no podría ser profesor de escuela dominical. Donde yo llegué a serle infiel, no, mientras yo voy hablando, ya Joana me va mirando así. O sea que usted no me sería infiel por amor, sino por miedo. ¿Por miedo a perder sus beneficios, Camilo? ¡Qué egoísta! Solo piensas en ti. Ese no es el amor a Cristo. No es por lo que nos quite, ni por lo que nos dé, sino porque lo amamos a Él. Pero cuando nos enfrentemos a la tentación, acordémonos de David. Si estamos frente a la tentación, leamos el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15. Y si todavía tenemos ganas de pecar, leamos el 16, el 17, el 18, el 19, el 20. Y miremos a un hombre en ruinas. Miremos una familia destruida. ¿Acaso pensamos que podemos jugar con fuego y no quemarnos? Mi propósito no es que se vayan tristes, como decía hoy Edwin. No. Mi propósito es que veamos a Cristo y veamos en Él ese perdón. Que David sufrió terribles consecuencias, pero sin embargo fue un hombre conforme al corazón de Dios.
Vamos a caer una vez, otra vez, pero el Señor en su gracia nos restaura. Las consecuencias van a venir, sí, lo siento, van a venir. Pero el Señor va a estar con nosotros. Si estamos pasando por esos momentos de tentación frente a la inmoralidad, si estamos fantaseando en una aventura, si estamos fantaseando en serle infiel a mi esposa, a mi esposo, por favor, yo se los ruego, por favor, no jueguen con eso. ¿Cuántos hemos visto caer? ¿Cuántos hemos visto destruidos, lastimados? Por favor, miren este pasaje, léanlo con cuidado y den cuenta que Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembremos, lo vamos a recoger. Seguramente que estamos cansados de escuchar a Camilo, pero yo quiero que estén más cansados del pecado que de mí. Porque si nosotros estamos cansados del pecado, el Señor Jesús dice, vengan a mí, todos los que están cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Están cansados del pecado? ¿Están cansados de luchar con eso? Está Cristo. Está Cristo. Pongámonos de pie un momento, por favor. Lo que les puedo pedir es que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, tú conoces mejor que nadie, Señor, nuestro corazón. Ay, no queremos ser como Simi. Tampoco queremos ser como Siba. Pero que seamos como Mefiboset o como Barzilai. En otras palabras, Señor, el cristianismo es imposible sin ti, Señor. Sálvanos, Señor, perdónanos. Gracias, Dios mío, por habernos permitido leer este pasaje. Y yo solo confío en tu gracia, Señor, que tu palabra es poderosa, Señor, para destruir todas esas ideas erróneas que tenemos de ti. Gracias, Señor, porque has sido bueno y nos has permitido llegar hasta este día. Y así de pie les pido que cantemos el siguiente himno. Si me ayudas, por favor, con el siguiente himno.